Ir recibiendo pues a nuestro siguiente invitado. Ustedes también lo han escuchado en esta casa en otras ocasiones y llevábamos un tiempito que queríamos hablar con él. ¿Con quién? Pues con el portavoz del grupo de Nueva Canaria, Bloque Canarista en el Parlamento Canario, don Luis Campos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muchísima actividad. Ahora ya estamos en ese momento dentro del Parlamento. Uno de los momentos más importantes del año, entraron los presupuestos, la ley de presupuestos, ¿sí? Y bueno, pues se genera un debate, hay que estudiarla, analizarla, y en nuestro caso concreto además, pues plantear una alternativa a esos presupuestos. En la política general ni te cuento. Ahora te preguntaré también. Precisamente. Y bueno, y también siguiendo un poquito la política local, es verdad que cada vez un poquito más lejos, pero sí siguiendo un poco lo que pasa en la isla y de manera muy especial en Santa Lucía. Bueno, tú no desconectas tampoco ni del municipio de Santa Lucía y bueno, yo diría, independientemente de toda la isla y de todo este sur-sureste Gran Canario. De hecho, antes de comenzar con esos presupuestos, que ya hemos visto la postura que está adoptando el grupo político de Nueva Canaria, Bloque Canarista, te veía el otro día hasta en la Feria del Sureste. Tú no desconectas de tu zona, ¿no? Es verdad que, bueno, al estar el Parlamento en Tenerife, viajar, no todos los días, pero casi todos los días, en ocasiones tener que dormir allí, las menos afortunadamente, no porque no me guste Tenerife, sino porque prefiero dormir en mi casa. pero es verdad que no estoy con la misma frecuencia que me gustaría y que estaba antes, obviamente, pero sí intento seguir muy activo. Estuve en la Feria del Sureste muy poquitos días antes en el Festival de Teatro de Cortos San Rafael en Corto, San Rafael, ¿verdad? Con un documental espectacular sobre la vida de la Bordeta, donde tuvimos luego oportunidad de partir con la madre la mujer y la hija de la Bordeta. Bueno, un poco seguir ahí enganchado, por supuesto, a nuestras ejecutivas, comprar en el municipio al final, porque uno cuando vive allí pues tiene que comprar, va a llenar la nevera, va a hacer tus cosas, y eso sí te mantiene vivo. Y la Feria del Sureste fue una oportunidad, además. Yo fui de los que estuvo en la primera Feria del Sureste en el año 2003, estuve en el origen. Como concejal, ¿no? Concejal en Santa Lucía, ¿no? Sí, y entonces sé cuáles fueron los orígenes de aquella feria, qué se pretendía, y bueno, se ha superado con creces en participación, se ha convertido probablemente en la feria más importante que hay en la isla de este tipo comarcales, y es una oportunidad, bueno, pues para dar a conocer sobre todo a nuestros agricultores, a nuestro sector primario, a nuestros artesanos. Es verdad que en los últimos años, lo hemos estado hablando, he hecho en falta más puestos dedicados a los productos agrícolas. Están muy bien los puestos, digamos, de pastelerías, panaderías, de queserías, además que tenemos un nivel enorme, pero es verdad que cada vez hay menos puestos dedicados al tema agrícola. Recuerdo que en las primeras ferias había muchos más, y eso es un toque de atención, fundamentalmente, probablemente sea el síntoma de que desgraciadamente se está abandonando nuestro campo por parte, sobre todo, de gente que se dedique profesionalmente a esta actividad, y es una de las tareas en las que tenemos que ponernos. Sin embargo, vemos cómo se han incrementado pues los puestos de manera muy notable dedicados a la artesanía. Bueno, yo creo que un poco la feria también sirve al mismo tiempo para reflejar pues los momentos de cada sector, y eso puede ser también un toque de atención a quienes les toca dirigir las distintas políticas para apoyar e incentivar más ese sector que puede estar de capa caída. También es cierto que, en muchas ocasiones que hemos hablado con distintos representantes de este sur-sureste, y tú lo sabes bien, ¿no? También a nosotros los que nos han comentado es que sobre todo también quieren dar mayor visibilidad pues también a esos artesanos, ¿no? Porque en estas fiestas y a través de estas ferias, digamos también cuando ellos hacen la caja, ¿no? Porque normalmente la gente pues no acude a un taller donde hay alguien específico de artesanía pues a comprar sus productos, ¿no? Pero bueno, que tienes razón, porque también el inicio de esa feria era por el tema de la agricultura, ¿no? Sí, era agricultura, artesanía, un poco, digamos, lo que se producía y lo que se hacía en nuestra tierra, en nuestra comarca. Pero es verdad que en los últimos años ha ido descendiendo un poquito. Vamos a ver si conseguimos recuperarlo. Eso sí, aquellos que han montado en el sector agrícola pues siguen manteniendo un altísimo nivel. Por Santa Lucía varios, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en el stand de la gente del ingenio, de Tata. Sí, que ellos montan todos los años, de Alba.
Y bueno, ya echamos de menos a la abuela allí, ¿no? Sí, que siempre sí. estaba presente, Flora, toda una institución en Santa Lucía y, Sí. y en la feria. Pero bueno, sigue estando. Y luego, pues lo de siempre. Y Sí. es una oportunidad también para saludar a Juanito Ramírez, para mí uno de los mejores artesanos de Canarias, sin duda alguna. Y bueno, pues para comprar, como tú bien dices, yo desde hace muchísimos años, más de 15 años, yo me marqué un objetivo y era cada año como mínimo comprar una pieza de artesanía. Muy bien. Y muy bien, porque a veces ha sido para regalar, pero la mayoría de las veces para disfrutarla luego en casa. Porque la mayoría además de las piezas de artesanía lo que intento es usarlas. Claro. Es decir, no solamente que sean elementos que algunos son ornamentales preciosos, sí, pero a todos se les puede buscar una utilidad. Algunos porque la tienen, desde he comprado desde cuchillos canarios, desde un taller enorme de madera para la talla que era de los abuelos de Dunia en su momento, y bueno, pues ahí estamos, pues con la pila de agua, hoy por hoy pues sacamos agua de ahí. En definitiva, pues año a año intentar mantener esa costumbre. Creo que es una costumbre bonita para mí, pero al mismo tiempo era como un compromiso con quienes dedican una parte de su vida a seguir manteniendo nuestras tradiciones y pasándolas al futuro, ¿no? Claro. Precisamente acabas de nombrar a Dunia, la vimos también, por supuesto, contigo, en esa Feria del Sureste, pero ¿sabes lo que me sorprendió de Dunia? Todavía a día de hoy la sigue parando la gente por la calle, ¿eh? Ojo, no, porque estaba bueno, acuérdate, nos quedamos nosotros hablando y ella saludando a gente que todo el mundo la paraba. Es increíble, un saludo muy grande para ella. Mira, hablabas de ese sector agrícola. Voy a aprovecharlo y te lo voy a enlazar pues con los presupuestos, porque además veía en una de tus intervenciones que criticabas los presupuestos que ha salido ese proyecto de ley de los presupuestos de Canarias, ¿no? Hablabas precisamente de que se destinaba muchísimo menos dinero a este sector precisamente agrícola. ¿Qué está pasando con esa...? Efectivamente, para mí ha sido... bueno, ya los presupuestos han sido una excepción enorme, fíjate, crecen en 1.121 millones de euros. Sí. 1.121 millones de euros más que el año pasado. Es el crecimiento más grande en la historia. Esto tiene truco. A ver. Pero es bastante complejo de explicar. Si quieres, luego yo le dedico una parte a explicar ese truco que han hecho para incrementar tanto el presupuesto y que se les va a volver en contra en breve tiempo. Pero la verdad es que cuando vimos que crecía en 1.121, una irresponsabilidad con todas las incertidumbres que había, con esos trucos que han utilizado, pero crecía en 1.121. Y yo pensé, es imposible quedar mal. La verdad que van a quedar bien en los presupuestos. Cada una de las áreas van a estar bien reflejadas. Bueno, cuando hemos ido viendo cada una de las áreas, peor imposible. No se puede hacer un presupuesto donde se crece tanto, dejando tan mal a tantos sectores. El sector primario es uno, pero podemos seguir hablando. Disminuye el Instituto Canario de Igualdad. Es decir, solamente disminuyen los recursos en las comunidades donde gobierna el Partido Popular y Vox, y ahora también en Canarias. Pero es que han recortado, creciendo en 1.121 millones de euros, el Servicio Canario de Empleo, la principal herramienta que tiene el gobierno para combatir la situación de desempleo o para formar o recualificar a quienes están trabajando y necesitan adaptarse a nuevos puestos de trabajo, pues lo recortan en 9 millones de euros. La cultura, incumpliendo una ley que aprobamos la legislatura pasada, que decía que en 2030 el 2% del presupuesto tiene que destinarse a cultura, y para eso cada año tiene que ir incrementándose por encima de la media del presupuesto ese área, la de cultura. No solamente no se incrementa, sino que la han recortado en 10 millones de euros. El área de servicios sociales, es verdad que crece 33 millones, pero la Ley de Servicios Sociales de Canarias establece que cada año deberá incrementarse como mínimo 55 millones de euros hasta que se desarrolle el catálogo de servicios sociales. Por tanto, incumple también esa ley. Incumple la Ley Canaria de Educación, porque aunque crece en su conjunto casi 90 millones de euros, muy poco en un presupuesto que crece en 1.121, no consigue un objetivo que es alcanzar el 5% o por lo menos seguir acercándonos, cosa que sí hizo el Pacto de Progreso durante sus 4 años. Cada año nos acercábamos a ese 5% de inversión del Producto Interior Bruto destinada a los presupuestos a educación. Bueno, no solo no avanza, sino que retrocede varias décimas una vez más. Y ahí es donde llegamos, entre otras cuestiones, al sector primario. Mira, Neri, no hay ningún sector, ninguno. Vale. Todos los sectores necesitan apoyo. Hablo de la industria, hablo del comercio, pero no hay ningún sector.
te lo garantizo que necesiten más apoyo que el sector primario, nuestros agricultores y el sector de la pesca, pero de manera muy fundamental nuestro sector ganadero. Claro. Y no solo no han mejorado las partidas del año pasado, sino que han disminuido en 24 millones de euros. Había 168 millones y lo han recortado en 24 millones de euros. Un auténtico abandono de un sector en el momento en que más lo necesita, ¿no? Para mí, yo he sido muy duro en la comisión con el consejero. Yo le acusé de haber fallado al sector, de haberles abandonado y de no haber sabido defender en el Consejo de Gobierno el área al que él representa. La excusa que ponen es que esos 24 millones eran unos fondos europeos que venían y que ya dejaron de venir. A mí esa excusa no me vale, porque eso me vale si este presupuesto se hubiera incrementado en 100 millones nada más. Y oye, lo más importante lo destinamos a lo mejor a educación o a sanidad o a los servicios sociales, pero es que crecen 1.121 millones de euros. Y le han recortado 24 millones al sector que más lo necesita, nuestro sector primario. ¿A dónde van a ir esos? Porque es cierto que por parte del actual grupo de gobierno autonómico, pues lo han vendido como los mejores presupuestos que va a tener en la historia el archipiélago canario, pero ¿y entonces a dónde va a ir ese dinero? Lo mejor es, eso es que se lo expliquen los rectores de la universidad que están envenenados, porque les han incrementado solo un 2%, eso no da para pagar ni siquiera lo que está establecido de incrementos salariales del personal docente. Cuando han creado una consejería nueva, porque han incrementado como nunca antes en la historia la estructura del gobierno de Canarias, incrementando, entre otras cosas, 2 nuevas consejerías, una de ellas específica de universidades, y la realidad es que es para maltratarlas, ¿no? Los rectores están envenenados, han salido en la prensa diciendo que no entienden nada, porque se habían reunido con el gobierno, con la consejería, habían generado mucha expectativa, porque como vieron que crearon una consejería, pensaron que les iban a darle importancia, y la realidad es que, bueno, pues un incremento absolutamente ridículo, ¿no? Ya te digo, la plataforma del 5% en el ámbito educativo, los colectivos de igualdad, pues otro tanto de lo mismo. Me consta que el sector industrial está envenenado porque no solamente no han cumplido con su, digamos, promesa electoral de rebajar los impuestos, sino que al sector industrial se los han incrementado. Es decir, un auténtico despropósito. ¿Dónde ha ido la mayor parte? A sanidad. Han metido en sanidad casi 600 millones de euros del presupuesto. Y uno puede decir, oye, pero entonces tendrías que estar contento. Vamos a ver, si usted mete 600 millones ahí, pero no abandona el resto de sectores y cumple con los derechos sociales y la Ley Canaria de Educación, no recorta en cultura, no recorta usted en el sector primario, no recorta en políticas de cooperación, no recorta en el Instituto Canario de Igualdad, no recorta usted en empleo, oye, pues fantástico. Pero cuando usted hace eso en detrimento de multitud de sectores, con la excusa de que nos vamos a gasto real, nosotros lo vamos a combatir, porque en sanidad no existe el gasto real. La realidad es que aunque ahora hayan incrementado 600 millones de euros, en octubre del próximo año van a tener que volver a inyectar recursos a sanidad, porque siempre pasó así, aquí y en cualquier comunidad, y siempre va a pasar. La sanidad tiene una característica que no tiene ningún otro sector. Yo voy a poner un ejemplo muy claro para que la gente me entienda. Si, por ejemplo, yo soy el competente en materia de turismo y yo tengo un presupuesto, el que sea, 100 millones, y yo en el mes de octubre me he gastado la parte del presupuesto, obviamente, la de los salarios es sagrada, esa no la puedes tocar, porque ese es el primer está capítulo blindada, de todo. Exacto, la del personal, porque tienes que pagar las nóminas, pero todo el resto de políticas, ayudas al sector, campañas promocionales, lo que sea, yo he gastado mis recursos y quiero hacer algo de eso. A mí la consejera de Hacienda me dice, amigo, se espera enero, y no pasa nada. Pero si yo en octubre he gastado mis recursos en el área de sanidad, tú no le puedes decir a los médicos, oiga, deje de emitir recetas, o vamos a cerrar 6 plantas del Insular o de la Candelaria o del hospital de Lanzarote. No, usted tiene que seguir manteniendo, y entonces hay que volver a implementar recursos. Siempre fue así. Por tanto, me parece que es abandonar muchísimos sectores por una falacia que es la del gasto real en sanidad, y bueno, creo que realmente, vuelvo y reitero, yo creo que es imposible hacerlo peor en un presupuesto que crece tanto. 600 millones más han dicho que han destinado para sanidad. Ahora mismo la pregunta que también se hará a la gente que nos pueda estar oyendo, conociendo la sanidad como está
en este archipiélago canario, no cree que vaya a mejorar para nada absolutamente la situación que tenemos en sanidad ahora mismo en todo el archipiélago. Yo espero que sí, por varias razones. Es verdad que se inyectan más recursos, que básicamente son los que se gastaron el año pasado, porque siempre hay insuficiencia que hay que ir metiendo. Eso que digo, que ahora han metido 600 y probablemente tendrán que meter luego 100, 200 o 300 más también. Pero espero que sí, porque hay algo más de recursos, porque afortunadamente ya no el COVID en sí, pero las consecuencias y las secuencias del COVID, porque la gente se piensa que obviamente cuando estuvo el COVID, nos volcamos en esa situación. Todo el sistema sanitario se volcó para combatir aquella situación, fue dramática. Se contrató miles de sanitarios para intentar solventar aquel momento. Afortunadamente, Canarias fue quien tuvo los mejores datos en COVID, a pesar de los fallecimientos, a pesar de la gente que lo contrajo, pero muy afortunadamente estuvimos muy por debajo del resto del territorio a nivel estatal. Pero ¿qué ocurre? Combatir la COVID implicó, entre otras razones, cancelar miles de cirugías, de operaciones, por supuesto, miles de citas, sobre todo las presenciales, y eso una vez que poco a poco se fue controlando la COVID-19, que seguimos con ella, pero es verdad que ya llegamos dentro de unos parámetros de cualquier virus que hay que tener cuidado, pero más o menos controlado, pero las consecuencias las hemos estado viviendo hasta el día de hoy, porque claro, esas miles de operaciones que se cancelaron en su momento, porque era imposible operar salvo la debido a muerte, pues todo eso ha habido que ir recuperándolo, que ha generado más listas de espera, que ha generado más problemas. Yo espero que conforme cada año que vaya pasando, esa situación poco a poco se normalice, con lo cual es previsible que algo mejore. ¿Pero va a mejorar de manera sustancial? No. Porque una de las sorpresas que nos llevamos es que con casi 600 millones, son 570 y pico millones de euros más en este presupuesto, básicamente todo continúa igual. Es decir, no ha habido una oportunidad para, digamos, transformar el Servicio Canario de Salud, incorporar nuevos elementos. Es verdad que se incorpora una nueva Dirección General de Salud Pública, de Salud Mental, perdón. Nosotros creemos que es interesante, pero básicamente para aglutinar los programas que ya había. Es decir, no es que sea una apuesta nueva. No, digamos, como comenta nuestro compañero en el Parlamento, Yoné Caraballo, es el diputado de Nueva Canaria por Lanzarote, que está en la Comisión de Sanidad, son unos presupuestos en materia sanitaria para curar, pero no para cuidar. Y ese es un grave error. Es decir, porque profundizamos en la idea de que el sistema sanitario es básicamente para curar cuando estás malo. Y una de las políticas fundamentales en materia de sanidad es ser capaces de actuar desde la prevención. Prevenir. Bueno, don Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Canario. También el comienzo de legislatura ha estado muy marcado, y en ese seguimiento que también le hemos realizado al portavoz, muy marcado también con el tema migratorio. Continúa la emigración. ¿Cree que en un momento, bueno, y en este acuerdo que por lo visto apoyan, ¿no?, al actual presidente ya del gobierno de España, que hoy ya sabemos que es Pedro Sánchez, va el tema de los menores no acompañados que llegan hasta este archipiélago, pues sea más solidario el gobierno central, ¿no?, y que no asuma todo como lo tiene asumido ahora mismo el gobierno canario, ¿no?, la comunidad autónoma. En esta postura, ¿qué opinión les merece a ustedes? Totalmente de acuerdo, pero no solo el gobierno central, sino el resto de comunidades. También. Es decir, aquí donde ha habido realmente una falta de solidaridad enorme en la distribución de los menores extranjeros que han ido llegando a nuestra tierra ha sido fundamentalmente de otras comunidades, donde algunas se han negado a recibirlo y otros, bueno, me llevo 10, me llevo 15, ¿no?, cuando nosotros en este momento tenemos casi 4.000, con un criterio, yo creo que mal aplicado en cuanto a las competencias de las comunidades como son las de menores. Es verdad que las competencias de menores son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, es decir, tú te tienes que encargar de tus menores y Madrid de los suyos. Pero es verdad que estamos hablando de los menores dentro, cuando se hizo la normativa competencial, se hacía dentro de un escenario racional, es decir, los menores que han nacido o que alguien que ha llegado de fuera y obviamente está en una situación de desamparo, porque sus padres, bueno, pues tienen una vida pues, que no es la más ordenada precisamente, y el gobierno
mediante medidas judiciales ha tenido que asumir la tutela, o porque fallecen los dos padres y no hay un entorno familiar que los acoja y el gobierno asume la tutela. Eso, digamos, era la política de menores entendida. No cuando hay fenómenos migratorios como los que estamos viviendo, con llegadas de miles de personas sostenidos durante tanto tiempo, y que muchos de ellos son menores extranjeros no acompañados. Evidentemente, cuando se establecieron las competencias, no se establecieron en ese sentido. Por eso nosotros recientemente formábamos parte dentro del Parlamento de Canarias, salvo Vox, que decidió no firmarlo, de un acuerdo entre todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento y el propio Gobierno de Canarias. Nosotros siempre dijimos en el debate de investidura que íbamos a ser críticos con este gobierno, porque obviamente teníamos una visión distinta de Canarias que este gobierno de derecha, de coalición y Partido Popular, pero que en aquellos temas fundamentales, y que por supuesto que compartiéramos visión, íbamos a tener mano tendida y que íbamos a estar al lado del gobierno. Esta es una de esas cuestiones. Somos conscientes de que el hecho migratorio es un tema profundamente complejo y que va a seguir existiendo. Es decir, aquí nos podemos poner a bailar lo que queramos, pero la realidad es que va a seguir existiendo. Por tanto, podemos ponernos a gritar, hacer lo que algunos dicen de colocar la armada ahí en medio del océano y disparar al que llega, o intentar trabajar de manera múltiple para intentar, primero, que cada vez salgan menos a través de políticas en origen, de combatir las mafias, pero luego, por supuesto, de que aquellos que salen, pues que puedan llegar en condiciones y no se nos muera más gente, como está pasando, miles se nos están muriendo en nuestro mar, por tanto las políticas de salvamento marítimo son fundamentales, y que luego la acogida sea digna, y a partir de ahí los procesos también de derivación hacia el resto del territorio, de manera muy especial los menores. Nosotros hemos firmado ese pacto canario por la inmigración recientemente, y fuimos nosotros los que establecimos una mayor firmeza y mayor claridad en un punto que creíamos que no estaba bien colocado, y era precisamente el relativo a los menores extranjeros no acompañados. Y decíamos que era fundamental exigir al Estado y al Congreso de los Diputados modificar las leyes de tal forma que esa distribución, ese reparto de los menores extranjeros en el conjunto del territorio español se hiciera de manera equitativa, y no como se pretende hacer ahora, que sea responsabilidad exclusivamente de aquel territorio por donde entran, que es verdad que nosotros tenemos esa realidad, pasa en Ceuta, pasa en Melilla o pasa en Andalucía fundamentalmente, que son los lugares más de entrada, y que sea una responsabilidad de todos. Hemos apelado a la solidaridad de aquí hacia atrás y no ha funcionado. Pues a la solidaridad obligatoria a partir de ahora, aunque eso es casi una frase que contradice el verdadero concepto de solidaridad, pero ya que no existe la misma, pues cambiar las leyes. Y esa es una de las cuestiones que Nueva Canarias introdujo en ese pacto, y que yo me alegro ahora que Coalición Canaria lo haya asumido en la negociación con el Partido Socialista para darle la investidura a Pedro Sánchez. Qué pena, ¿no, Luis? Bueno, o contésteme usted, porque fíjese, ahora tenemos a Coalición Canaria en ese Congreso de los Diputados, que ha estado precisamente en todas estas negociaciones. En el debate de investidura anterior apoyaban a Feijóo, en este han apoyado al Partido Socialista, en este caso al señor Sánchez. Me ha fallado Nueva Canarias. ¿Ha fallado Nueva Canarias o qué ha pasado? ¿Por qué no consiguieron ustedes al final esa representación? ¿O qué pasa en este archipiélago canario que vemos como, pues ahora, ¿no? Solo hemos estado hablando de los vascos y casi los vascos han pasado hasta un segundo lugar, porque única y exclusivamente se ha estado hablando precisamente de Junts, ¿no? Y del señor Puigdemont, ¿no? Y de hecho, hemos visto lo que ha pasado hoy, la necesidad, ¿no?, de esos 7 votos que ha llevado también a Sánchez a sacar adelante una ley de amnistía, bueno, a presentarla, todavía no ha salido adelante. Pero ¿qué ha pasado o qué pasa con el nacionalismo en este archipiélago canario? Bueno, eso obviamente hay una parte de responsabilidad de los partidos nacionalistas, es decir, de nosotros mismos, y yo creo que hay una parte también de responsabilidad en la ciudadanía que no ha terminado de entender lo que significa tener presencia en el Congreso de los Diputados de representantes de partidos de obediencia canaria. Porque yo siempre digo lo mismo, lo dije en campaña, yo nunca dudaré que los 15 diputados que salen de Canarias a representarnos en Madrid quieran a esta tierra menos de la que la podamos querer los diputados de Nueva Canaria o los de coalición. Yo eso no lo voy a dudar nunca, que un diputado del Partido Socialista o del Partido Popular quiera, igual que yo, como mínimo esta tierra. Lo que sí es cierto
es que una vez que llegan a Madrid, ellos se diluyen en sus grupos, algunos no hablan ni una sola vez durante 4 años y que siempre van a votar en función de lo que les diga alguien que se sienta a 2.000 kilómetros de quienes aquí vivimos. La diferencia con quienes representamos a partidos como Nueva Canarias es que cuando vamos allí, cada vez que hablamos, colocamos a Canarias en la agenda política, defendemos nuestra tierra, intervenimos en todos los puntos y cuando nuestro voto encima es decisivo, somos capaces de traer recursos, de defender nuestros derechos, de seguir conquistando derechos y, por supuesto, de garantizar que se cumpla con nuestros fueros, nuestro estatuto, nuestro REF, con nuestros derechos. Por tanto, eso es tomar conciencia. A mí, yo cuando la gente me dice, tendríamos que hacer como los catalanes y los vascos, que tienen un montón de gente. Sí, pero para eso algo bueno habrán hecho los partidos también, digo por la parte de responsabilidad que podamos tener nosotros, pero para eso hay una condición fundamental y es que en el País Vasco le votan los vascos. En Cataluña esos partidos le votan los catalanes. Y en Canarias, desgraciadamente, los canarios no nos votan. Prefieren votar a partidos estatales, absolutamente legítimos, pero estas son las consecuencias después. Luego nos quejamos de que si va más para Cataluña o más para el País Vasco, legítimo. Han sido capaces los ciudadanos de esos territorios de votar a partidos con representantes que van al Congreso de los Diputados y al Senado de pura obediencia hacia esos territorios. Y luego hacen lo que tienen que hacer, defender esos territorios de manera clara. Yo creo que eso es lo que nos termina, nos falta, quizás hemos fallado nosotros también en hacer una mayor pedagogía, de que la gente interprete que cuando vota en unas elecciones generales no está votando a Pedro Sánchez o a Feijóo, no, que quiera votar a Abascal o a Susana Díaz, a Yolanda Díaz o a quien sea. Están votando a los diputados canarios que van a ir a representarles a Madrid. Eso es lo que se vota realmente. Y bueno, al final, desgraciadamente, pues estas son las circunstancias. Nosotros nos faltó muy poquito, nos faltaron 3.000 votos para obtener el escaño. Es verdad que los resultados fueron muy buenos porque, a pesar de faltarnos, fue en un contexto donde Vox creció muchísimo, donde la polaridad que había entre Partido Socialista y Partido Popular hizo que los dos crecieran muchísimo. En unas elecciones normales, con el resultado que nosotros tuvimos, hubiéramos entrado sí o sí. Es más, mejoramos casi 7.000 votos en relación a las elecciones anteriores en las que habíamos ido solos. Es más, mejoramos los resultados que incluso que cuando habíamos ido de manera conjunta en la otra ocasión, al menos por la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, yo creo que sí hubo un movimiento que fue capaz de entender y mucha gente que apoyó la candidatura de Nueva Canaria, pero nos faltó ese punto. Sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, sabes que los escaños al Congreso son provinciales, por la provincia de Las Palmas se suman los votos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Aquí, bueno, pues tuvimos un resultado muy bueno que nos hubiera permitido entrar, pero flaqueamos en Lanzarote y Fuerteventura y son esos 3.000 votos que nos faltaron. ¿Han llegado a pensar nuevamente en esa unión del nacionalismo canario para un futuro o se pueden sentar a hablar para esa unión del nacionalismo canario? Vamos a ver, yo creo que estamos obligados a sentarnos siempre. Otra cosa es que luego podamos llegar a acuerdos o no. Yo estuve en el proceso de negociación, Neri. ¿Tú? Yo. Es decir, a mí esto no me lo cuenta la gente. Luis Campos estuvo en presente. El proceso de negociación para ir juntos en estas últimas elecciones. ¿Y qué pasó? Y sé lo que pasó, que no quisieron. Pero no quiso Coalición Canaria. No quiso Coalición. Es decir, yo salí de la primera reunión y ahí estábamos, y puedo dar los nombres sin problema, porque además fue público, Carmelo Ramírez y yo, y por el otro lado estaba Barragán y Víctor Díaz. Y salimos de esa primera reunión, yo salí convencido de que el acuerdo era, porque todos coincidíamos en que era importante, porque nosotros tenemos enormes diferencias con Coalición aquí en Canarias, y si entras en los municipios, pues probablemente en la mayoría, en algunos podemos ponernos de acuerdo, pero en otros tenemos diferencias. Nosotros tenemos una disparidad sobre cuál debe ser el modelo de país canario en nuestra tierra. Pero es verdad que coincidimos con Coalición casi en el 90% en lo que respecta a la defensa de Canarias en Madrid. Y eso es lo que nos permite que a lo mejor, no yendo juntos o teniendo nuestras broncas aquí en Canarias, luego en algunas ocasiones hayamos ido juntos a Madrid. Y fue lo que iniciamos con esa voluntad. La realidad es que yo me fui convencido de que íbamos a llegar a ese acuerdo. Ellos tenían que llevarlo a su Ejecutiva Nacional, nosotros también, y mi sorpresa es que 2 días después me comunican que habían decidido ir en solitario. Bueno, a pesar de eso, volvimos a tender la mano, porque nos pusieron una excusa y era que nosotros cuando llegáramos íbamos a ir por nuestra cuenta. Bueno,
fuimos desmontándole a ellos y públicamente, porque no quería que esto quedara solamente en las conversaciones privadas, ¿no? Y nosotros, cada vez que hacíamos esto, hacíamos una rueda de prensa para explicarlo. Íbamos desmontando, garantizando los acuerdos, garantizando absolutamente todo. Bueno, todo y lo posible y lo imposible por intentar llegar a un acuerdo. Fíjese si hicimos lo posible, que en última instancia el planteamiento era que ellos encabezaban por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, nunca lo discutimos, pero también querían encabezar la provincia de Las Palmas. Y le dijimos, mira, vamos, eso no es razonable. Es razonable que ustedes encabecen por allí porque en aquella provincia ustedes son los más fuertes, pero en esta lo somos nosotros. Nos decían que no, que ellos iban a sacar más votos que nosotros. Bueno, le sacamos 10.000 votos al final. Esa es la realidad. Pero al final les dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Que ese no sea el obstáculo tampoco. Ni ustedes ni nosotros. Buscamos candidato independiente que defienda nuestras tesis, nuestras posiciones, pero que sea independiente, que no sea ni de coalición, ni del partido, ni de Nueva Canaria, y representa a las dos organizaciones. Bueno, ni así. Con lo cual quedó claro que no había un interés. Yo creo que ellos de verdad pensaban que iban a obtener un mejor resultado aquí, y la lástima es que al final ni ellos ni nosotros, ¿no? Pero te puedo garantizar que nosotros hicimos el esfuerzo. De aquí a futuro, yo soy de los que creo que nos vendría mejor estar juntos, pero es verdad que no a cualquier precio. Es decir, el unirnos para evidenciar diferencias enormes aquí en Canarias y romper como ya rompimos en su día, tampoco. Si somos capaces en un proceso de diálogo, de ponernos de acuerdo en determinados temas y algún día esa unidad es posible, bien. Si no, caben alianzas puntuales, como lo hemos hecho al Congreso en algunas ocasiones, o pactos puntuales, como hemos hecho en algunos ayuntamientos, y a día de hoy existen, por ejemplo, en Canarias. Pero es verdad que es difícil. Yo me llevé una profunda decepción en esa negociación, porque yo soy de los que he defendido esa unidad dentro de mi partido. Yo sé que hay detractores dentro de Nueva Canarias, como sé que hay detractores de esto en coalición. También, pero claro. Tanto en un lado como en otro hay gente que creemos que sería bueno por lo menos sondear estos espacios. Bueno, pues para mí fue como una cachetada, porque fue choparme con los que... No te lo dije. Sí, Eso tenemos todos, ¿no? Oye, no te lo había dicho. Ahora lo has vivido, ¿no? Y luego también es verdad que viendo la deriva de Coalición Canaria en el papelón que han hecho en el Congreso de los Diputados, es que es difícil gestionar peor un proceso de investidura. Es decir, primero alinearte con el bando que ya tú sabes que no iba a obtener la mayoría, un bando además donde estaba Vox, donde Coalición Canaria dijo que era línea roja absoluta. Bueno, pues les da igual y votan a Feijóo, dándole el voto. Él fue el único voto fuera del Partido Popular y de Vox, bueno, y UPN, que en el fondo es el Partido Popular en Navarra, como todos sabemos, cuando ya se sabía que además era un voto perdido, es decir, realmente un auténtico absurdo. Para luego al día siguiente, cuando no sale tal, bueno, pues intentar ver cómo me coloco. Fue auténticamente patético aquella rueda de prensa donde Clavijo dice que bueno, que su voto iba a ser absolutamente decisivo, porque era probable que Junts en un momento determinado se abstuviera. Bueno, tardó 15 minutos Junts en sacar un comunicado diciendo que se dejaran de boberías, porque o votaban a favor o en contra, pero que no se iban a abstener. Si votaban a favor no necesitaban el voto de coalición, y si votaban en contra tampoco, porque no sumaba. Con lo cual, bueno, quedaron... Es que duró 15 minutos el órdago que pretendieron hacerle al Partido Socialista. Y al final han tenido que agachar la cabeza y tragarse sus otras dos líneas rojas, ¿no? Una, que dos era una línea roja, pero la otra era Sumar, que no podía estar en el gobierno de España. Bueno, va a estar en el gobierno de España y se lo han tragado y han votado la investidura. Y luego esa línea roja que era el no a la amnistía. Y es verdad que van a votar no a la amnistía, pero a ver cómo se lo explican a los suyos cuando le han dado el sí a la investidura y el elemento central de la investidura para que fuera posible es sacar la amnistía, ¿no? Por tanto, es un auténtico desastre desde el punto de vista de gestión, y luego además hemos sido muy críticos con lo que han conseguido. Ha sido el voto, no están de acuerdo, el más barato en la historia. ¿Sí? Nosotros hemos calculado de momento materializado, ellos han vendido 3.000 millones, materializado hay 40 millones de euros, que es el transporte gratuito que se extiende hasta un año más. Año. El resto, la inmensa mayoría, son cuestiones sin concretar partidas. Oye, vamos a apoyar esto, vamos a apoyar aquello, pero no se han concretado. Pueden ser 50 millones o 1 millón. Y el resto es vender que han logrado que cumplan con lo que ya estaba blindado. El 75% de bonificación aérea, que por cierto lo conseguimos nosotros, y que está blindado a través del REF, ¿cómo que es un éxito que garantiza? Es que,
Oiga, usted no puede vender como un éxito algo que ya está conseguido por ley. Forma parte de una ley, una ley que es la ley del REF. Y lo mismo los recursos de pobreza, lo mismo cada uno, la mayoría de las políticas que han planteado y digamos de los logros, es garantizar que se cumpla. Es decir, el gran acuerdo de coalición es garantizar que se cumpla lo que ya tenemos garantizado por leyes. Es que peor no se puede negociar. Vamos, nosotros estamos en esa posición y te garantizo que para Canarias, no 1.000, vienen 1.000, 1.500 y 2.000 millones de euros, pero de verdad, además de lo que ya habíamos conquistado y que íbamos a hacer que vinieran, ¿no? Por tanto, yo creo que peor imposible también esa gestión. ¿Y cambiará algo este nuevo gobierno central? Ya ahora al gobierno central volvemos a ver pues el mismo escenario del que venimos, ¿no? En este anterior mandato estaba, bueno, no era Sumar, pero continúan los mismos actores y también el Partido Socialista. ¿Creen que mirarán de otra manera a Canarias en este próximo mandato? Yo espero que sí, pero no tengo mucha esperanza. Y esto lo digo con ahora Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, esto lo decía antes con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y lo decía antes con Rajoy, y lo decía antes con Aznar, y lo decía antes con Zapatero, y lo decía antes con Felipe González. Porque nunca nadie cumplió con Canarias. Esa es la realidad. Es verdad que unos con más sensibilidad y otros con menos, y los grandes logros que hemos logrado para esta tierra es precisamente cuando los nacionalistas hemos sido decisivos. El 75% de bonificación aérea lo consigue Nueva Canarias porque fuimos clave. Y como eso, los fondos para la pobreza, y como eso, las ayudas al sector primario, y como eso, cada una de las conquistas que hemos logrado para nuestra tierra fundamentalmente han sido porque hemos sido decisivos los nacionalistas. Pero la tendencia siempre es que o se olviden de nosotros. Una prueba clara ha sido el debate de estos días, donde prácticamente no nos han tenido presentes. No se ha hablado de la crisis migratoria que está sufriendo, que es una crisis humanitaria en este momento en Canarias. Y, por supuesto, que la tendencia a incumplir va a ser siempre. Por eso es fundamental tener presencia para recordárselo día a día y para exigirles que se cumplan, ¿no? Pero bueno, yo espero que sí, espero que mejore. El deseo y el anhelo no debemos de perderlo nunca. Tenemos las leyes de nuestro lado y hay que hacerlas valer, porque la mayoría de estas cuestiones, otra cosa es que pidamos más en ocasiones y que tengan más sensibilidad en momentos puntuales con determinadas cuestiones, pero sí que hay que exigir, aunque sean los tribunales, el cumplimiento de las leyes y de lo que está en nuestro estatuto, en nuestra REF, etcétera, ¿no? Y por tanto hay que exigirlo con firmeza. Yo hay una parte que sí me alegro, primero que tengamos gobierno, porque creo que la inestabilidad de no tener gobierno o ir a nuevas elecciones para tampoco. Un escenario otra vez igual es reproducir la tensión y además sin un gobierno, que significa que no salen adelante los presupuestos generales del Estado, necesario además para que vengan recursos también para Canarias. No se pueden sacar adelante leyes de avance, es decir, por tanto, primera consecuencia positiva, que hay un gobierno. A uno le gustará más y a otro le gustará menos, pero hay un gobierno. Y luego, si usted me da a elegir entre un gobierno, el actual, o el gobierno alternativo que era Partido Popular y Vox, hombre, yo me quedo con el actual, sin duda, porque sé lo que está significando el Partido Popular y Vox donde están gobernando. Retrocesos, pérdidas de derechos, y evidentemente, frente a eso, yo prefiero a alguien que puedo tener mis discrepancias. Nosotros hemos sido críticos en muchas ocasiones con Pedro Sánchez, pero es verdad que tengo que reconocer que la agenda social nosotros la compartimos de manera mayoritaria. Solo hay que ver cómo atendieron a la anterior crisis el gobierno de derecha del Partido Popular, abandonando a las familias, claramente a los empresarios, el que lo pasaba mal, pues que perdiera su casa, se quedara sin cobrar o cerrara su negocio. Aquí al menos tuvimos una crisis que fue la del COVID. Y bueno, tuvimos los ERTE, que esto ojalá lo hubiéramos tenido en la otra ocasión. Sí. Hubo ayudas multimillonarias para los distintos sectores económicos. Oye, que aún así siempre hay cosas que no, por supuesto, pero la respuesta fue infinitamente mejor. Se ha avanzado en el salario mínimo interprofesional, se ha aprobado el ingreso mínimo vital, con defectos que no termina de llegar bien, pero ahora existe ingreso mínimo vital y antes no. Por tanto, creo que esa agenda más social nosotros la compartimos. A partir de ahí lo que hay que exigir es que la agenda canaria, nuestros intereses, pues también se cumplan. Se cumple. Don Luis Campos, no tenemos más tiempo, lo siento, pero mire, es que a lo tonto ya llevamos un buen ratito.
Luis, sé que sigue con esa actividad frenética en el Parlamento de Canarias, sé que es un buen fiscalizador también de las acciones que se puedan llevar a cabo por parte del actual gobierno de Canarias, y también sé que nos vas a dar habidas cuentas de todas ellas. Así que, como siempre, le pido a todos los representantes públicos, sigan trabajando, continuamos hablando. ¿Le parece? Perfecto. Luis Campos, Nueva Canarias, bloque canarista. Hasta